Nos acompaña el doctor José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del TEC de Monterrey, Estado de México. José Luis, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué podríamos empezar o cómo podríamos iniciar? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo ves este año? Bueno, con las cifras oficiales que ya conocemos, podemos plantear que el inicio del 2012 plantea dos problemáticas que ya vienen arrastrándose, pero las pone muy en claro. La primera es un incremento en precios que está afectando sobre todo alimentos. El alza de frijol en la primera quincena de febrero llega casi al 48%, el alza en huevo, en maíz, supera el 15% en cada uno de ellos, en carne de pollo. Esto fundamentalmente es delicado para las personas que tienen menores ingresos. El 10% de la población más pobre de este país destina el 55% de sus ingresos, de sus gastos, mejor dicho, a lo que es la compra de alimentos y bebidas. Por lo tanto, estos incrementos en la inflación son muy preocupantes porque están mermando lo más básico, que es la capacidad de alimentarse. Es evidente que si uno observa la inflación en general, pareciera ser que está relativamente controlada, poco más de 4%. Sin embargo, cuando se toma en cuenta lo que realmente compra la población más pobre, pues vemos que su bienestar está mermando. El otro elemento que viene asociado a esto es el incremento en la precariedad del empleo. Las cifras que tenemos para enero reflejan dos caras de la misma moneda. Aparentemente está disminuyendo la tasa de desocupación, sin embargo esto es a costa de una mayor precariedad en el empleo. ¿Por qué? Se está incrementando la población que trabaja en la informalidad, se está incrementando lo que en INEGI se llama las tasas críticas de desocupación, es decir, aquellas en donde tenemos concentrada la gente que gana cuando mucho 2 salarios mínimos. No podemos dejar de fuera que en este país hay 4 millones de personas que trabajan y no reciben ingresos. También nos acompaña el día de hoy la diputada del PAN, maestra Ruth Esperanza Lugo, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Ruth, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a tu auditorio y a todos que nos acompañan en esta mesa. Bueno, si bien es una realidad lo que acaba de mencionar el compañero, efectivamente los mexicanos estamos pasando por una situación que no deja de ser preocupante, que deberíamos de encontrar y deberíamos de proponer las posibles soluciones. He venido en varias ocasiones aquí contigo a tu programa y bueno, siempre hablamos y decimos lo que es la realidad, lo que está pasando y generalmente siempre nos vamos de aquí yo me voy de aquí siempre con una angustia de decir, bueno, y finalmente cuáles son los planteamientos de solución. Yo veo algo que ha sido importante que no se ha dado, es el tema de dar el financiamiento a todas aquellas personas físicas empresarias que durante mucho tiempo han estado en la economía informal tal vez o hasta en la misma economía formal, esa posibilidad de obtener un crédito a la palabra que le permita tener el capital de trabajo para impulsar su empresa, para impulsar su negocio y que permita de una buena vez reactivar su propia economía personal y la economía de su familia, y que empecemos a despuntar México en base a la micro, a la pequeña, mediana empresa que es el soporte de muchos mexicanos, ¿no? Entonces, yo me gustaría mucho escuchar de mis otros compañeros que están aquí presentes cómo podemos ir encontrando soluciones y cómo podemos ir dando sugerencias de lo que realmente se puede hacer por México, porque venir a desgastarnos y a criticar lo que está sucediendo, pues no es otra cosa más que alarmar a la sociedad, ¿no? ¿Cómo ves, Dino? No, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que estamos recibiendo ahorita la información, el país está publicando España afectada por el desempleo, la tasa 23.3, comparado con el año pasado, pues aumentó. Esto es enero, y bueno, pues la lucha, el pleito, los carabineros ahí pues golpeando a los estudiantes por todo lo que están solicitando en contra de esta ley laboral. También nos acompaña el doctor Gonzalo Núñez, del Colegio de Economistas. Gonzalo, mucho gusto. Nino, buenos días a tu auditorio. Evidentemente esto que está pasando en España es un botón de muestra de lo que va a empezar a pasar desafortunadamente en nuestro país, porque en muchos países y hay es potencialmente factible que suceda en este país en la medida que no
tomemos las decisiones que se han ido posponiendo. Pero reformas no se van a poner, las reformas famosas estructurales, pues ya lo hemos dicho, es un eufemismo cuando lo que realmente se requiere es un golpe. Este país requiere un golpe de timón en materia económica. Así como la estrategia de seguridad pues arroja 50 y tantos mil muertos, pues la estrategia económica de los últimos 30 años arroja más de 50 millones de pobres. Evidentemente los países de Europa, Estados Unidos, aún algunos países asiáticos, no los centrales sino los periféricos, están teniendo problemas con la aplicación de este modelo que genera pobreza, genera desigualdad, es la cuna, es la semilla de la inseguridad. Estamos atacando los efectos, pero seguimos sin entender las causas y mucho menos sin atacar. El diputado del PAN, maestro Vladimir Ramos, integrante de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Vladimir, mucho gusto. Nino, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué opinas de todo lo que hemos estado escuchando? Muy buenos días a todo el auditorio, a los compañeros de aquí de la mesa. Mira, como dice Macarios que tiene en su columna el día de hoy, somos muy dados en México a tener una visión catastrofista, ¿no? Y algunas participaciones en esta mesa al inicio ya del programa pues dan cuenta de ello. No podemos dejar hacer a un lado el tema al final de que México ha sido uno de los países que ha controlado mejor la inflación. Y lo ha controlado de tal manera que muchos países en el mundo han tenido problemas, incluso los europeos, en este tema. Y eso es algo que debe de ser rescatado. Probablemente aquí también van a hablar del comportamiento del PIB en de los 90 para acá, del 2000 para acá. Y el presidente del Banco de la Reserva de Dallas, Brian Fisher, decía que sin lugar a dudas Estados Unidos debería aprender mucho de México en cuestión de control fiscal, ¿no? Y con esto él cita y damos unos datos, es que en 2011 México tuvo un déficit presupuestario equivalente a 2.5 del PIB, comparado al de Estados Unidos que fue de 8.7. La deuda nacional de México es pequeña, alrededor de 27% de su PIB, y el de Estados Unidos fue de 99%. Probablemente se citen aquí el tema del tamaño de las economías. Pero creo que ya lo habían dicho, que estamos hablando de macroeconomías y ahí la vas brincando, pero eso no se ha reflejado en mis bolsillos. No, pero hay algo que es muy cierto, es decir, tú tienes que partir de algo que esté fijo, que esté sólido. Si tú no tienes estabilidad, no puedes hacer muchas cosas. Hoy programas como el de oportunidades ha contribuido precisamente a lo que comentaba mi compañero, a que el tema de la inflación tenga complementos o tenga aditamentos que sean menores, que hagan menores el gasto en las familias. Yo sí creo que hemos hecho mucho en el país y sí voy a citar nuevamente a mi compañera de Acción Nacional. Yo creo que tenemos que empezar más como que aportarle, a ver qué es lo que tenemos que proponer a México. Yo creo que estas mesas deben de ser, además de ser unas mesas de debate, deben también de ser unas mesas donde se recojan ideas, propuestas, porque los que estamos tanto los que están en la academia como los que nos toca estar al frente en la arena política, bueno, debemos de empezar a entender que no podemos seguir disociados y no puede haber una eterna lucha entre la academia y la política, porque al final de cuentas lo que está de por medio pues, es el país. A ver, voy a citar a Macario en su columna. Ándale. ¿Por qué creemos que es bueno seguir con petróleos mexicanos? La evidencia es Petrobras, en 15 años lo que ellos han hecho. Ellos se transforman y nosotros no. Pues no dice eso que tú mencionas. Claro que sí. Te la presto. No, en el tercero. Aquí está. A ver, vamos a ver. Lo voy a decir entonces. Sí, es la que tú citaste. Bueno. Sí, licenciado Francisco Lelo de la Herrera, subdirector de Investigación Económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Ahorita la lees. Mucho gusto. Nino, muy buenos días y muy buenos días al auditorio. Yo creo que desafortunadamente es un año inercial en términos de crecimiento económico. ¿Por qué es de elecciones? ¿Eso tiene que ver o no? Tiene que ver, no, en realidad es el entorno mexicano que no es
posible llevar a cabo reformas estructurales de fondo que transformen realmente la planta productiva, el quehacer económico y cómo se genera el valor agregado. Y entonces, dado esa ausencia de reformas y de cambios estructurales, pues el país tiene y sigue una inercia. Y dentro de esa inercia, pues México si va a crecer entre 3 o 4%, todo depende realmente, si le va bien a Estados Unidos, hay una producción industrial pujante, pues eso nos jala y nos ayuda a que la economía crezca. Pero en México tenemos al menos dos tipos de economía, conocidos, la formal y la informal, ¿no? Y no hablemos de la ilegal y la criminal. Pero dentro de la formal e informal... La criminal deja mucho dinero, ¿ya viste lo que cuesta? Qué barbaridad, una locura. ¿No? Pero dentro de esta división entre la formal y la informal, pues no podemos generar mayor riqueza ni mayor empleo, y todo el empleo que crece en México mucho se va al sector informal, porque hay un sobrecosto del salario del 60%. Un empresario aquí tiene que generar ingresos del 60% adicionales a cada salario y además pagar al menos 7 impuestos. ISR, IDE, SAR, IMSS, Infonavit, en fin, una serie de impuestos que hacen un cúmulo monetario y además tramitológico. Entonces, ser empresario en este país es ser héroe. Si no se puede cumplir con todos estos trámites, ¿a dónde se van? Seguimos y vamos con el casa de... Así dijo el diputado del PRD, Avelino Méndez Rangel, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados. Avelino, mucho gusto. Buenos días, Nino, buenos días a todos los compañeros de la mesa y al auditorio. Pues mira, Nino, de verdad que hoy me siento contento, satisfecho, porque no me tocó a mí el epíteto, el apodo de emisario del pasado, ni catastrofista, como aquí nuestro compañero Vladimir empezó su intervención. Yo soy del PRD y hemos dicho que esta economía, desde que se inició, desde Miguel de la Madrid, no iba a funcionar. Lo hemos dicho, no de ahorita. Y hoy le endilgaron el epíteto de catastrofista pues a José Luis, ¿no?, del Tecnológico de Monterrey, que está muy lejos de lo que serían las posiciones del PRD. No, bueno, Ciudadanos le quitaron ahí, ¿no? Sí, ¿no? Digo, la verdad sí me parece grave, porque entonces estamos ya los panistas con todo el mundo. Ya no quieren escuchar cifras, ya no quieren escuchar datos, y todo lo que no se ajusta a su realidad, simplemente lo descalifica. ¿Por qué te digo esto? A ver, dice, es que las cifras, no me hables de Producto Interno Bruto, por cierto aquí los traigo, evidentemente, ¿verdad? Un Producto Interno Bruto en donde, digo, los años de la bonanza mexicana hasta el 82 fueron del 6.5% de Producto Interno Bruto de crecimiento anual, y de 1988 para acá, en donde se adopta el modelo que hoy rige esta economía, 88 del 0.18 y el 2006 2.3% Producto Interno Bruto, que es realmente un parámetro que creo que aquí los que están en la mesa y que son especialistas saben lo que significa. Un Producto Interno Bruto que no crece significa pobreza. Un Producto Interno Bruto que no crece significa que las empresas empiezan a padecer. Y perdón, pero aquí sí hay responsables. Y mire, ¿quiénes son los responsables? Hay responsables. Si hay responsabilidad en un Congreso efectivamente omiso, un Congreso bicameral cada vez más ineficiente, porque lo que se aprueba en una Cámara se reprueba en la otra y estamos en el peloteo continuo. Y mire que hay dos diputados importantes. Y mire que a mí ya me tocó ese peloteo de iniciativas. O sea, a mí me pueden aprobar una reforma en el Congreso, pero va al Senado, le cambian una palabrita y tiene que regresar. Y entonces ya se vuelve un proceso legislativo absolutamente ineficiente que no nos conduce a nada. Y hoy lo tenemos en el Congreso. Y yo sí quiero mencionar esta actitud del PAN, no quiero dejarla pasar, porque dicen, no me hables de cifras, no me hables de Producto Interno Bruto, no me hables de realidades. Bueno, entonces quieren que la realidad pues se adapte a su pensamiento, y no puede ser, Vladimir, no puede ser que la realidad se adapte al pensamiento o a la forma
de pensamiento único que a veces se exceden los del PAN, del creer que su verdad es la única revelada. La realidad es mucho más necia de lo que piensa un gobierno. Sí es cierto, el Congreso tiene su responsabilidad y muy alta. Pero, sí, nada más que todavía no tenemos un Congreso autónomo, todavía hay vetos, todavía lo que pueda pasar en el Congreso lo puede vetar el presidente. Todavía no tenemos un sistema de poderes realmente autónomos y donde el peso presidencial es todavía desproporcionado para tomar decisiones económicas fundamentales. Reformas estructurales, porque aquí se está hablando de cómo mejoramos esta economía, ¿no? Digo, se trata de eso. ¿Por qué no ha pasado la reforma hacendaria, que ya no fiscal, en donde los que no pagan impuestos tengan que pagar por intereses muy precisos, muy concretos? Los intereses son de tal magnitud, y aquí seguramente el maestro nos puede ilustrar en ese aspecto. ¿Cuál? El catastrofista. El catastrofista, que hoy le indilgaron el término de catastrofista. Y después de 11 años de gobierno, sí todavía es válido pensar en que tenemos que hacer propuestas cuando se ha gobernado. Cuando se ha ejercido un presupuesto, ahorita el de este año que está aprobado, por más de 3 billones de pesos, más de 250,000 millones de dólares, con lo que podremos ir y comprar el Producto Interno Bruto de un año de Israel. Se ha ejercido ese presupuesto, el valor agregado que se ha generado en salud, por ejemplo, que se tocaba el tema, es de 0.1% en los últimos 3 años que el INEGI ha publicado. Es decir, se ejercen miles de millones de pesos y el valor agregado es 0.1. Se crea un seguro popular que da acceso, pero no calidad en servicio. En educación pública, el valor agregado es, en promedio, 1%. Cuando se ejerce, tan solo es el año pasado, 235,000 millones de pesos a educación pública. Es decir, el problema es la falta de recursos o es la ineficacia en el ejercicio del mismo. El año pasado, hasta el mes de noviembre, se había ejercido poco menos del 75% de los recursos adjudicados a infraestructura. Entre noviembre y diciembre se ejerce 21% más y se llega a una cifra de 95-96%. A lo largo del año hubo un retraso en el ejercicio de recursos y en los últimos meses se acelera el ejercicio de los mismos. Se llama ineficacia, al final de cuentas. Cuando se habla del logro del control de la inflación, habría que diferenciar algo bien importante. El control de la inflación no le corresponde a la política fiscal, es decir, al gobierno federal. Le corresponde al Banco de México, que por definición, salvo que haya cambiado algo, es autónomo de las decisiones del gobierno federal. ¿Quién generó la arquitectura del Banco de México y quién le dio la independencia? Tendremos que remontarnos a los años 90. Es decir, fue en otra época cuando se diseña el mecanismo bajo el cual se va a controlar la inflación. Hablamos de oportunidades, tendríamos que remontarnos a la época de solidaridad, al programa de atención puntual focalizada diseñado por Carlos Salinas de Gortari. Saludos. Bien. Aquí yo creo, me parece que mi compañero Vladimir y su servidora, que somos de Acción Nacional, efectivamente parece ser que estamos a la defensiva según nuestro compañero del PRD. Siempre hemos sido, en estos últimos meses, hemos sido el tire al blanco, o tírenle ya, creo que al negro, porque si bien ha habido la oportunidad ahora estar discutiendo el día de hoy aquí estos temas. Antes ni siquiera hablar de problemas en la economía, antes ni siquiera hablar de endeudamiento, antes ni siquiera hablar de malos gobiernos. Reservas internacionales una vez al año, el día del informe del presidente. Bueno, ¿No te acuerdas? Antes no había ni siquiera estas mesas, o si las había de parapeto. Entonces, qué bueno que ahora podemos estar aquí hablando de estos temas, y si bien nosotros sí, efectivamente nos sentimos aludidos, porque, qué bonito, hablan sobre los últimos 11 años de gobierno, pero nada más que se les olvida que también hay una historia de México durante muchos años, que ni siquiera se podía hablar de esos temas, o que si bien cuando se conocían cifras espectaculares. No es que
estemos tachando de catastrofistas, estamos hablando de que ahorita se hacen muchos señalamientos y se les está olvidando que antes de estos 11 años de gobierno hubo muchos más años de mal gobierno. Luego, es gravísimo pasar por alto, por ejemplo, datos como el Producto Interno Bruto per cápita. Sí, vamos a hablar del Producto Interno Bruto per cápita. Por ejemplo, datos del Fondo Monetario Internacional, aunque aquí mi compañero que me antecedió va a decir, bueno, es que son los de las palmaditas. Bueno, pero déjenme decirles, del Producto Interno Bruto per cápita, ¿sí? Por paridad. Estamos hablando que de Miguel de la Madrid Hurtado, 6.139, a Ernesto Zedillo de 9.323, a Vicente Fox de 11.700 y a Felipe Calderón de 14.096. Si nosotros vemos y analizamos este punto, o sea, resulta que estamos mal y vamos de para atrás. Yo no lo veo así. Yo veo que también en temas, por ejemplo, de la inflación acumulada, antes hablábamos otra vez de Miguel de la Madrid, con una inflación general de 3.632%, cuando con Vicente Fox tuvimos un 29% acumulada en su sexenio, y de Felipe Calderón Hinojosa hasta cifras del 2010 de un 16%. O sea, tampoco, vamos a ser catastrofistas, vamos a ser catastrofistas de hace muchísimos años en México. O sea, que casi nos está llevando la tostada. Yo creo que no. En muchos ámbitos de México, efectivamente, ahorita el compañero hablaba de que se hace mucha inversión, se gasta mucho dinero por parte del Ejecutivo, pero y se ridiculiza el programa de atención médica que se tiene ahora, cuando antes no existía esa posibilidad de acceso al seguro popular. Entonces, ¿por qué se minimizan los logros del gobierno? Los caballos van adelante de la carreta y no atrás, que la política va por delante, que tiene que haber un pacto, un gran acuerdo, y yo convocaría a todos los actores políticos para hacer una profunda revolución productiva. México está en un proceso acelerado de desindustrialización. Las empresas son los únicos entes que generan empleo. El gobierno no genera empleo, genera dependencias que son lastres para el gasto. Necesitamos crear una cultura de la producción, recuperar la industria nacional, cumplir con el mandato de la Constitución que le da en el artículo 28-27 al Estado mexicano la rectoría económica. Necesitamos defender a las empresas nacionales y no andar de entreguistas como lo hemos estado haciendo los últimos 30 años. No es un solo partido, son varios partidos los que se han involucrado en esta tarea. Y necesitamos fortalecer, por ejemplo, ya lo dijo aquí la diputada, a las pymes, que son las empresas que generan empleo y que sufren diariamente, y que son las que están siendo atacadas auténticamente, porque parece que la labor de gobierno es más para destruir la base productiva del país, desmantelar la economía nacional, con ello atentan contra la soberanía nacional, y eso sí, abrir al acceso. Firmamos tratados con países, con todo el mundo, desgravamos productos en detrimento de la producción nacional. ¿Dónde está aquel proyecto para expandir la cadena productiva en el petróleo? No, en 9 años no vamos a tener petróleo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces vamos a pensar en una reforma fiscal. En este momento vamos a pensar en cómo redistribuimos la carga, o simplemente desaparecemos el gobierno, que es lo que muchos están pensando. Yo creo que urge un proyecto nacional de desarrollo convenido con todos los actores para que podamos salir de este hoyo. Perdón. Vladimir. Gracias, Nino. Pues si no van a trabajar, no lo digo por antes de yo sí quisiera decirle, si se sintió aludido y agraviado, yo te ofrezco una disculpa. Eso de verdad no estaba en. Yo lo que quería
decir es esto. Eso muy despacio. A pesar de que las cifras de los últimos años en prácticamente cualquier dimensión apuntan a que México no va nada mal, los mexicanos estamos convencidos de que nuestro país es un fracaso. Hemos logrado éxitos nada despreciables como el control financiero, incluyendo la inflación. Y cuando se habla de la inflación, quiere decir que estamos beneficiando a los sectores con menos capacidad económica, a los sectores más desprotegidos, y ahí es donde se ha manifestado con fuerza y con contundencia las políticas públicas del gobierno federal. Por otro lado, hemos logrado un avance sustancial en el bienestar de la población, como yo les decía, pero no solo por la inflación, sino porque hemos empezado a usar programas sociales decentes como oportunidades en lugar de clientelismo que privó en toda la política social hasta 1997. ¿Qué quiero decir con esto? Citó hace rato que el origen de esto era el programa Solidaridad. Sí, donde arranca con Salinas. Sí, solo que no es hasta el 2000 que estos programas se ven sometidos al escrutinio de saber si son eficientes o no. Antes del 2000, y no se necesita mayor cuestión, antes del 2000 no había manera, o que alguien me diga en esta mesa, de saber si la pobreza iba en aumento o iba en detrimento. Es hasta el año 2000, con el gobierno de alternancia, es hasta el año 2000 y hasta el día de hoy, como bien decía mi compañera diputada, que los datos se hacen públicos. Es hasta el día de hoy que tenemos un Coneval que está evaluando nuestras políticas públicas para el combate a la muchos pobreza. estudiantes abandonarlo. Pero en ese sentido, este es el logro a nivel federal, se requiere una cooperación, y aquí digo, yo no sé cuál sea, digamos, la responsabilidad particular de cada uno de gobierno, pero sí en parte de la mejora regulatoria, muchos obstáculos los ponen los gobiernos locales. Seguramente para los coahuilenses, la deuda que dejó el exgobernador pesa mucho más para la vida particular del que está en el Estado, y cómo va a pagar, digamos, que la federal. Y si se endilga esa deuda a nivel federal, pues todos los mexicanos y todos los contribuyentes vamos a tener que pagarlo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que dentro del futuro de México, cada orden de gobierno importa. Y en lugar tampoco de centrarnos como un Tlatuani en el presidente, que tiene una gran responsabilidad, también debemos de centrarnos en todos los órdenes de gobierno, los diputados locales, que permiten aumentos en las deudas, y la responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales. Entonces, digamos, si no hay una gran coordinación y responsabilidad de estos órdenes de gobierno, el país no va a salir, no hay forma de que salga. A ver, no barres navajas y vamos a platicar de economía, comentarios. Claro, de economía, Nino, mira, de estabilidad macro. Es creo que el único de los logros que puede presumir los últimos gobiernos, es lo único. Porque ya en lo micro, estamos hablando de 50 millones de pobres, mínimo, más de 7 millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación y al trabajo. Estamos hablando de lo real, de lo que aquí debemos de remediar, ¿o no? Digo, porque ese es un asunto que se refleja por ya en lo más micro, que es en los bolsillos de la gente. No sé si ustedes vayan al mercado o sepan los precios. Pero el aceite hace 6 años, el aceite de cocinar costaba 12 pesos. Hoy cuesta 25. El frijol costaba, hace 6 años, costaba 8 pesos. Hoy cuesta más de 20 pesos. Y así estamos hablando de lo que es la economía real, todos los que estamos aquí. Eso es lo que realmente está sucediendo en el país. ¿De qué nos sirve tener una economía macro estable si tenemos esas gravísimas situaciones que afectan a la salud de la población? Porque ya están comiendo prácticamente pura comida de chatarra, no tienen acceso a la educación, y yo quiero que alguien me rebate estas cifras, porque es lo que está sucediendo. Y entonces también dicen, es que pues cada vez el mexicano gana más. Pues díganme en dónde. Digo, si hacemos la distribución normal, que dicen ya subimos a 14,000 pesos anuales, lo que no se toma en cuenta es la brutal concentración de la riqueza.
Claro que si al supermillonario le dividen entre los que vivimos en México, pues entonces sí ya elevó su percepción. Te pedimos, Pero- por favor, que no pero- tengas condiciones, Slim. Pero hay un error, hay un error garrafal en esa medición, primer lugar y lo estás atacando. porque la concentración de la riqueza y la falta de distribución del ingreso es un problema estructural de la economía mexicana que se tiene que resolver, porque riqueza hay, pero se tiene que distribuir, Muy bien. y se tiene que distribuir de manera más eficiente. Todo lo